Conozco y veo regularmente a uno de mis amigos que participó en la construcción de Dimona. Es ingeniero y durante esos días su mujer no sabía dónde estaba. El correo era enviado desde Marruecos o desde América Latina, o no sé desde dónde. Pero en cualquier caso su mujer no sabía que él estaba en Dimona. Pierre Pean cuenta en su libro que las piezas del reactor fueron enviadas de manera ostensible a estados de América del Sur. Los oficiales de seguridad francesa imponían el silencio absoluto, mantenido hasta nuestros días. Ni uno solo de los franceses que intervino en la construcción de Dimona ha permitido ser entrevistado ni fotografiado para esta película o para el libro de Pean. No he visto a ningún francés que haya estado en Dimona. Y Dios sabe que he buscado en todos los papeles. Ni un ingeniero, ni un obrero francés, ninguno ha vendido la historia. Ni uno solo. Es algo extraordinario viendo que hoy ocurren todas las filtraciones imaginables. La construcción de la infraestructura comienza cerca de Dimona. Se cierra una extensa zona en una llanura desértica, se pavimenta el camino y se instalan líneas eléctricas. Estas son las imágenes de satélite de la primera fase. Es imposible conseguir fotos más cerca. Los trabajos de explanación son de una amplitud considerable para el Israel de los años 50 y provocan la escasez de hormigón para la construcción de nuevas zonas de residencia. A finales de 1958, mientras que las obras preliminares de infraestructura están terminadas y el esqueleto de la estructura se levanta ya en la llanura arenosa próxima a Dimona, los constructores del reactor sufren un duro revés. El presidente Charles de Gaulle da la orden de interrumpir la colaboración francesa en la construcción de Dimona. En realidad, ocurre algo extraño. La ayuda francesa continúa llegando al menos durante 2 años. Los responsables del Comisariado de Energía Atómica y los altos funcionarios encargados de la seguridad, entre ellos el ministro de la Energía, Jacques Susteil, eluden las instrucciones de Gaulle. De hecho, ocultan toda la información al presidente sobre la ayuda nuclear a Israel. No puedo entender que en este asunto el general de Gaulle no fuera obedecido. Que en el interior del Estado francés, en cuestiones como esas, asuntos de estrategia, de defensa, de tecnología militar, hubiera existido una desobediencia tan fuerte al general de Gaulle. No entiendo cómo las divergencias, las desobediencias, se pudieron manifestar a espaldas del general de Gaulle. Están constatadas, es un hecho. En 1960, cuando de Gaulle ya lleva 2 años en el poder y poco tiempo después de que Susteil dimitiera, es cuando el entorno presidencial descubre todos los detalles sobre la ayuda nuclear a Israel y la colaboración militar entre los 2 países. Esta conspiración de silencio en el seno de los medios dirigentes franceses explica la furia del presidente de Gaulle, que ordena a su ministro de Asuntos Exteriores, Maurice Coupe de Mirville, que informe inmediatamente a Israel del embargo nuclear. Golda, de viaje hacia los Estados Unidos, pasa por París y se reúne con Coupe de Mirville. Le dice: hemos decidido terminar nuestras relaciones nucleares con vosotros. Os devolveremos vuestro dinero. Golda envía un telegrama a Ben Gurión para informarle de la noticia. Ben Gurión me llama para decirme: Simón, ¿qué vamos a hacer? Le dije: no lo sé. Déjeme ir a Francia. Aceptó. Fui a ver a Coupe de Mirville, que estaba sentado, muy frío. Era un excelente jugador de ajedrez. Dije: ¿se ha vuelto loco? ¿Quiere hacer público lo que tenemos en común? Usted puede estar de acuerdo, pero ¿quiere que Israel arriesgue tanto? Teníamos un acuerdo honesto. ¿Quiere que los árabes boicoteen a las empresas que nos han suministrado el material? ¿Lo convenció? Sí. Ben Gurión no podía creerlo. Así es como salvamos la situación. El embargo decretado por de Gaulle retrasa la finalización del proyecto nuclear varios meses, pero no acaba con él como quería.
Las sociedades francesas continúan trabajando aquí hasta que la planta nuclear y los equipos adyacentes son terminados. Algunas de las obras son transferidas a sociedades israelíes. Finalmente, a pesar del embargo, la construcción está terminada en el plazo establecido. A finales de 1960, la existencia del reactor de Dimona es revelada al mundo por Henry Gomberg, especialista nuclear de la Universidad de Michigan, quien había visitado los organismos de investigación israelíes. Gomberg habló con los científicos israelíes, hizo investigaciones y llegó a la conclusión de que Israel estaba construyendo un reactor nuclear secreto en Dimona y que tenía la intención de extraer plutonio para desarrollar armas nucleares. Traslada sus conclusiones al embajador norteamericano en Tel Aviv, Ogden Reid, quien concluye que algo importante está ocurriendo en Oriente Próximo. El embajador le aconseja que abandone Israel, que tome un avión hasta París y que desde allí envíe su descubrimiento a Washington. El 26 de noviembre, un telegrama urgente y secreto es enviado desde París al secretario de Estado. Prefiero no revelar los nombres de los israelíes con los que he hablado, escribe Gomberg. Aunque se aprueba la publicación del documento, el nombre de Gomberg es retirado. Al día siguiente, el New York Times lo publica en primera plana. Los Estados Unidos han descubierto que Israel está a punto de conseguir la capacidad para producir armas atómicas. El artículo indica que Israel ha mentido a los Estados Unidos diciendo que el reactor era una fábrica textil. En efecto, la sociedad Keatana construyó una fábrica textil en Dimona, pero no tiene nada que ver con el reactor. Ben Gurión desmiente categóricamente la información publicada en los Estados Unidos. Informa al Parlamento que el reactor es totalmente pacífico y reservado a necesidades industriales, agrícolas, médicas y científicas. Es la primera vez que los israelíes reciben confirmación de su primer ministro de la construcción de un proyecto gigante en el Negev. בפתח שיחותיו במדינאי המערב הגיע ראש הממשלה אל הבית הלבן בוושינגטון לפגישה עם הנשיא אייזנהאואר. Desde el momento en que se conoce la existencia del reactor, la actitud de los Estados Unidos frente a Israel cambia radicalmente. Documentos oficiales han mostrado recientemente que desde ese momento el proyecto nuclear es el eje de las relaciones entre los dos países. La existencia del reactor de Dimona es revelada al mundo durante la campaña electoral de Kennedy en Nueva York. Kennedy jura como presidente en Washington en enero de 1961. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. John Kennedy הציב את מרוץ החימוש הגרעיני. Kennedy centra la política extranjera en la carrera armamentística nuclear. Para él, los Estados Unidos, líderes del mundo libre, tienen la obligación de limitar la proliferación de las armas nucleares. Kennedy muestra mucha determinación en su lucha por el desarme. La iniciativa nuclear de Israel contradice su política. Creímos que Israel cometía un error. Pensábamos que cuanto mayor fuera la proliferación de armas nucleares, mayor sería la posibilidad de guerra nuclear, y que cuantos más países las desarrollaran, en particular en regiones sensibles como Oriente Próximo, más riesgo corrían de ser utilizadas. ¿Era Israel una excepción tras el Holocausto? Israel no era una excepción para nosotros, pero lo era para el resto de países del Medio Oriente, quienes pensaban con razón que si Israel desarrollaba armamento militar, no había razón para que ellos no hicieran lo mismo. Kennedy se encuentra ante un dilema. ¿Concierne realmente a los Estados Unidos dejar a un pueblo minúsculo defenderse de los ataques de los enemigos que le rodean y amenazan con destruirlo? ¿Es justo considerar la iniciativa de Israel de la misma manera que la de potencias como China o la India, susceptibles de atacar a sus adversarios con armas nucleares? La respuesta es no.
No creo que los Estados Unidos tuvieran el sentimiento de poder impedir físicamente a Israel el desarrollo de un arma nuclear. Eso hubiera sido un error. Israel era un amigo. Había países hostiles que eran potencias nucleares. ¿Y ya sabían que Israel tenía capacidad nuclear? Por supuesto. Entonces la disputa de Kennedy con Ben Gurión y después con Skoll, su sucesor, no tenía sentido. No, ninguno. El presidente Kennedy exige a Israel que ponga su proyecto nuclear bajo control internacional. Israel protesta enérgicamente, pero se ve obligado a transigir. Se organiza un encuentro entre Ben Gurión y Kennedy en el Waldorf Astoria de Nueva York. Los israelíes son totalmente conscientes de que para el éxito de la reunión deben abrir las puertas de Dimona a los científicos norteamericanos. En efecto, 10 días antes del encuentro, 2 científicos son autorizados por primera vez a acceder a la zona del reactor. El anfitrión oficial es el profesor Efraín Katzir, futuro presidente del Estado de Israel. Todo está cuidadosamente preparado. El menor detalle es preparado con antelación. Los visitantes solo accederán a las instalaciones de superficie. Según publicaciones extranjeras, una réplica de la sala de mandos fue construida en uno de los edificios. Los visitantes no son llevados al nivel subterráneo, donde se construye la fábrica de extracción de plutonio. La estratagema es un éxito. Los 2 científicos confirman al consejero de la Seguridad Nacional, Marjor Budny, que no se les ha ocultado nada y que el reactor es un modelo destinado a usos pacíficos.